Lo prometido es deuda. No se lo prometí a nadie, pero bueno, siento que es una deuda, así que... Pero debo plata. Pero debo plata. Bienvenidos una vez más aquí a Conversando desde las Perillas con Villacorta. En esta ocasión, esta es una entrevista que hice el año pasado, en 2023, a Christian Mayer, y que el disco duro se quedó en Lima después de haber ido a grabar los 50 años de Eva Young allá en el Estadio Nacional de Lima. Y bueno, felizmente mis padres estuvieron de vacaciones por allá, recogieron el disco duro, lo trajeron para acá y aquí les tengo la entrevista completa con Christian Mayer, con quien he tenido la suerte de poder no solamente disfrutar de música juntos, sino también de trabajar juntos en lo que más nos gusta, en mi caso al menos, y estoy seguro que en el tuyo también. En el mío también, sí, claro. ¿no? Que es la música, ¿no? Y haciendo cosas bastante interesantes. Compadre, ¿cómo sacaste adelante a Christian Mayer durante la pandemia? Yo acababa de mudarme hacía un año a Los Ángeles. Había comprado una casa que además estaba haciéndole ampliaciones y reconstrucciones y refacciones y ampliaciones y todo. Entonces, durante el 2019 decidí no trabajar porque me dediqué más a este proyecto inmobiliario, este proyecto, mi vivienda, claro, ¿no? Para finalmente tener la casa que yo quería. Y cuando justo termino a fin de año y digo, el 2020 es mi año, se para todo. A ver qué le despierta este momento de solitud, de soledad. Y empiezo a ver que hay gente que está encerrada como yo, que empieza a pedir como contenido para alegrarse dentro de casa. Uh-huh. Y cuando empiezo a ver por las redes sociales que la gente está encerrada, que no los dejan salir, que lo único que hacen es ver Netflix o que es ver televisión y no sé qué hacemos, dónde vemos a nuestros artistas. Entonces un día, porque la pandemia empezó en marzo, uh-huh, más o menos como ya en mayo, cuando ya nos dimos cuenta que ya no era broma. No iba a ser 2 semanas. Que no era 2 semanas, sí, que ya llevábamos 2 meses. Uh-huh. Un día me senté y dije, pobre, hay gente que realmente está aburrida y no tiene nada que hacer. Porque además hay gente que ya le dijeron que no va a regresar a trabajar. Entonces hay gente que efectivamente está encerrada en su casa y no sabe qué va a hacer. Y dije yo, ¿qué hago para entretener a esa gente? Y entonces empecé al principio a hacer unos pequeños lives sin avisar. Uh-huh. Prendía mi teléfono en Instagram Live y tenía mi piano ahí. Y empecé a tocar pedacitos de canciones. Entonces tocaba, saludaba, hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y tocaba un poquito de Quédate, de Carteras Mojadas. Uh-huh. Veía que los viewers iba creciendo, iba subiendo. Iba creciendo, sí, y claro, decía, la gente realmente está interesada por tener contenido. La gente está bien conectada al teléfono. Pues, sí. Y por otro lado era, ahora cántate esto. Y primero mojarme, me agarraban en frío, porque claro, hacía mucho tiempo que yo dejaba hacer música, entonces hacía al aire nomás empezaba, que esa guay que era en mí, sí, creo que va así, y me equivocaba, y salía del aire. Al día, me esperaba 2, 3 días, a la medianoche, prendía mi teléfono, y decía, ¿quién hay ahí? A ver, ya voy a tocar algo, Entonces empecé con la excusa de entretener a esta gente que estaba encerrada. Empecé como a reenamorarme, primero de mi piano, que lo tenía, pero a desempolvarlo, hay un rato. Sí, lo tenía enchufado, pero no lo tenía usado, no lo estaba usando. Y empecé a tocar un poco más, empecé como que a redescubrir mi catálogo. Y eso mutó a que llamé al viejo Rodríguez, a Jesús Rodríguez. Lo llamé a Perú y le dije, viejito, he visto que hay gente que está empezando a grabar en simultáneo desde distintos países, desde sus casas y no sé qué. Entonces le dije, ¿por qué no organizamos con la bandita una sesión? Ya voy a llamar a los músicos, no sé qué. Llamamos solamente a la base, ¿no? Bajo, batería, teclado, yo. Y entonces le dije, toquemos 3 canciones. Y tocamos Esa sí es una mujer. Claro, así es. Y además soltando el track original de la voz de Pedro.
Claro, eso de ahí yo me acuerdo, porque precisamente esas eran las épocas en las cuales estaban saliendo todos estos contenidos que le llamábamos pandémicos. Ajá. ¿Por qué? Porque era la gente grababa en su casa. A veces tú tenías al bajista grabando al costado de las macetas en la sala de su casa y el baterista estaba en el sótano de su casa. Entonces iban mandando y se acoplaba todo y se ponía junto, pues, ¿no? Ajá. Entonces hacemos esas 3 canciones que están ahí guardadas porque es un LP, bueno, es un EP pandémico que Así tengo es. ahí guardado que en algún momento saldrá. Y el viejo me dice, quiere mezclar esta vaina, pero además para ponerla en Spotify y en streaming y iTunes y hacer un video, no sé qué, te llámalo Germán. Y ahí fue cuando te hemos mandado los tracks Claro, a ti, sí. que los tracks crecieron, pues, o sea, que si antes eran 10, ahora están 150. Y entonces finalmente se hizo una mezcla contigo, Así se masterizó con Dave Collins, Claro. y tenemos ese EP ahí guardado. Que Está guardadito. Que y está todavía no sueltas todavía. No, hasta ahí. Además está ese, con que en medio de la pandemia encontré que tenía 3 temas grabados del año 2000 en estudio que nunca habían salido, que son versiones distintas de Carreteras Mojadas, de Quién Sabe otra vez, y de Primero Mojarme, y que nunca han salido y que no están colgadas en Spotify. Entonces, ese disco o ese EP también se ha masterizado. Entonces tengo 2 EPs que en algún momento van a salir, uno de grabaciones encontradas, otro de lo que hemos hecho en la pandemia. Pero eso fue evolucionando a que empecé a tocar en el piano y empecé a escribir canciones nuevas. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿En qué momento es que salen las canciones nuevas que has empezado a trabajar? Yo creo que cuando recibí el resultado de lo que hiciste tú con la mezcla, y dije, ok, esto está sonando de la concha a su madre, pero son canciones viejas. ¿Qué pasa si empiezo a componer otra vez? Entonces empecé a tocar canciones, empecé a jugar un poquito con melodías, que terminó siendo Deja Vu, y claro. luego Y Me Gustas Como Antes. Claro, que fueron las primeras dos. Fueron las primeras Exacto. 2 que hicimos. Claro. Y entonces, claro, cuando te las mando, ya empiezan a tomar forma y te digo formalmente, hagamos esto, y tú me dices, hagamos un disco, y empezamos a trabajar, y luego ya las canciones empezaron a salir, ¿no? Y el resto es historia. Y el resto es historia. Pero la cuestión es esta, lo que quisiera saber es, las historias de esos temas ya los tenías en la cabeza, ya tenías algo de las letras, por ejemplo. O sea, ¿te acuerdas? Hace un rato estuvimos hablando acerca de mi hija cantando Ronnie James Dio, ¿no? Ronnie James tú le traías un riff de guitarra y le decías, espérate, y sacaba ahí un cuaderno donde tenía todas sus letras y decía, acá tengo una letra para ese riff, lo estoy escuchando. ¿Cómo nacen estos temas? O sea, ¿nacen de cero las historias? Nacen todas de cero, producto de la pandemia. Ajá. Producto de la pandemia. De hecho, en Deja Vu empezás primero a jugar con esta melodía, y además pensando en hacer una canción que tenga solo 2 acordes. Y entonces empiezo a balbucear hasta que me sale "Y si vuelvo a ti". Y entonces empiezo a pensar, ok, eso está pegando. Y siempre regresaba a "Y si vuelvo a ti, ¿qué será de mí?". Y eso empieza a evolucionar en la historia de darme cuenta de lo que estaba haciendo. Estaba volviendo a hacer música. Haciendo un ciclo. Sí, estaba volviendo a hacer música. Estaba enamorándome otra vez de algo que ya conocía, pero que me estaba jalando otra vez. Entonces, esta sensación de déjà vu, básicamente, es la que está reflejada en el video, ¿no? O sea, ya he estado acá y que me voy. Y claro, cuando desentierro la guitarra es cuando digo, sí, estoy yendo a mis raíces. La trate de olvidar, sé que va a resucitar. A mí me parece increíble de que
corto tiempo, porque, claro, o sea, la pandemia empieza en el 2020, pero es en el 2021 en el que te das cuenta de que ya esto es lo que puedes arrancar, y entre el 2021 y el 2022 fue que ya pues, terminamos este nuevo disco. Algo más que te quería preguntar acerca de esto es como cantautor y como actor, ¿cómo haces para trabajar tu proceso de composición? ¿Te distrae uno o el otro? O sea, cuando estás, por ejemplo, trabajando en alguna serie, una telenovela o algo, como que no le encuentres el tiempo para sentarte a componer y viceversa, ¿te interrumpe uno el otro o se complementan? ¿O simplemente tú agarras y dices, ahorita, estas horas soy actor y estas horas soy compositor? Todo depende de lo que esté haciendo en ese momento. Por ejemplo, cuando hago música, sí hago algo en un momento en el que digo, puta, creo que tengo una idea. Y voy, me chufo, empiezo a tocar y empieza a evolucionar, porque es algo que voy sintiendo. Cuando estoy actuando, siempre siento yo que hago un trabajo por encargo. Porque no estoy actuando un personaje que no he escrito yo, finalmente estoy haciéndolo bajo las órdenes de un director, porque igual yo llego con una propuesta que no siempre es la que le gusta al director. Yo llego con una propuesta y el director me dice, no, quiero que lo hagas diferente. Entonces, claro, finalmente no soy yo, estoy siempre, y de eso se trata la actuación, estar en servicio del personaje que usualmente crea otro por nosotros. En cuestiones de la música sí es algo que me sale natural y que encuentro momentos. Deja Vu sí ha sido una canción que he ido descubriendo en el piano, en el cual me siento y digo, hoy día tengo ganas de componer algo, y me paso horas hasta que empieza a aparecer algo. Pero, por ejemplo, Me Gustas Como Antes, sí son esas canciones que estás sentado y que empiezas... Puta madre, se me va a olvidar. Voy al piano y ahí mismo. Sí, esas son cosas que te agarran. ¿Tú eres de tener algún sistema de grabar en tu celular, en un lado? Ahora así, sí, bueno, en los primeros discos grababa con una grabadorcita de esas de cassette chiquita, que además la tenía todo el día conmigo y la tenía en la guantera del auto, porque hubo cosas que grabé o que grababa que me agarraban en distintos momentos. Pero, por ejemplo, la gran diferencia entre Carreteras Mojadas con ponte, Espérame en el tren. Carreteras Mojadas sí es una canción que yo compuse sin saber la melodía. Yo primero arranqué con una progresión de acordes que había escuchado antes y dije, puta, qué bien suenan estos dos acordes. Entonces, y una vez que empecé a tocar, dije, puta, ¿qué hago con ellos? Porque sonaban muy bien. Y de ahí empecé... Pero Espérame en el tren, sí, no me acuerdo si la compuse en el auto o qué, que estaba sentado y empecé con... Y ahí mismo agarra la grabadora y grabas antes de que se te olvide, ¿no? Claro que sí, hay diferentes maneras, no hay un manual, pues, ¿no? A mí, por ejemplo, en las épocas en las cuales todavía estaba en la universidad componiendo bastantes canciones, yo sí, generalmente siempre era el concepto armónico primero, los acordes, el ritmo, el patrón, todo eso, y de ahí yo empezaba a trabajar la melodía, y todo lo hacía desde la guitarra. Desde la guitarra empezaba yo a trabajar la línea melódica que iba a ir dentro de eso, y poco a poco iba metiendo letras que encaje dentro de esa línea melódica, pues, ¿no? Pero ya con el tiempo empecé a darme cuenta que el hook de la canción, el gancho de la canción era quizás lo más importante. Entonces empecé ya a trabajar desde el coro primero, ¿no? Entonces uno empieza a buscar la manera más fácil de sacar lo que tienes adentro, ¿no? Y hay veces que demora poder hacer. O sea, yo, pues, 25 años atrás, de frente, empezar a escribir las melodías, me era más difícil, pues, ¿no? Hay gente que trabaja de una manera completamente diferente. Por ejemplo, cuando trabajaba con Ozzy, él trabajaba desde el concepto de el título de una canción. O sea, yo quiero hacer una canción que hable de esto. Que hable de esto. Ok, perfecto. Entonces tú tenías a la gente que está haciendo un riff pensando en 1000 otras cosas de repente, pero él empezaba desde el concepto de un título,
¿no?, de la canción, empezaba a trabajar su línea de letras que se metía con la melodía, ¿no? Entonces, fue la primera vez que yo vi a alguien que trabajaba así de esa manera. Y me acuerdo que estábamos con él y haciendo un tema para Tony Iommi. Te llama la atención la manera como lo puedes hacer 1000 veces una canción de diferentes maneras, o 1000 personas lo pueden hacer de diferentes maneras, pues, ¿no? Pero me parece muy bien eso. Yo, por ejemplo, hay una gran diferencia entre mi primer disco, entre la manera de componer yo en mi primer disco, con el segundo, con el de Primero Mojarme. El segundo disco sí lo empecé a hacer un poco como dices tú, empecé a componer pensando en el coro, pensando en el hook y empezando en la melodía. El primer disco sí fue compuesto más como Carreteras Mojadas, que hacía acordes, que decía qué bien suenan, puedo hacer una repetición de 4, ¿no?, una progresión, y luego hacer un puente, y luego hacer un coro, y a ver, pues, qué melodía le pongo, ¿no? Pero no siempre te funciona eso es muy difícil, hay que ser muy capo para que puedas componerte todas tus canciones así, que todas sean unos hits. La única canción del primer disco mío que compuse a capela por la melodía, además me acuerdo cuándo la compuse exactamente, la compuse en un vuelo de Santiago de Chile a Lima, Perú, en febrero de 1995, cuando yo me fui a ver a los Rolling Stones. Yo tenía 5 años, creo. No seas pendejo. Me fui a ver a los Rolling Stones que estaban tocando la gira del Voodoo Lounge en el Estadio de Chile, claro. Y de regreso estaba durmiendo en el avión. Y en eso estoy soñando y empiezo a soñar con... Me borran de la mente las historias junto a ti. No me acuerdo quién fui. Puta, y me desperté y no tenía la grabadora conmigo. Porque la grabadora, no había viajado con grabadora. Estabas en el avión. Estaba en el avión, además. Y me pasé cantándola sin parar para que no se me olvide, porque se olvidan. Me pasé cantándola sin parar hasta que aterricé en el Jorge Chávez y en el taxi seguía dándole hasta que llegué a mi casa. Pero esa ha sido la única canción del primer disco que yo he compuesto en base a la melodía. Cambié mi estilo en el segundo porque me di cuenta que era más fácil, que era más yo, que era real. Que fue cuando descubrí que no importa lo que digamos, no importa lo que cantemos, la melodía siempre es lo que va a quedar. Claro, la melodía que va a quedar. Sí. O sea, con todo artista que la voz es el instrumento principal, ¿no? O sea, si eres yo, Satriani, obviamente la melodía que haces con la guitarra es la que va a quedar, pero siempre va a haber una melodía que es la que va a seguir, ¿no? Entonces es importante de que siempre sea memorable, sea digerible y memorable. Si no es digerible, es un problema. Eso quiere decir de que la gente lo tiene que, de alguna manera, cantar. Tiene que poder cantarlo, silbarlo, lo que sea. O sea, si es demasiado complicado, no lo pueden digerir lo suficiente. Entonces es un poquito extraño, pues, ¿no?, para el público. Y uno de los ejemplos más grandes que hay, que siempre yo lo pongo como ejemplo, es una canción que tiene 30 años ya. El primer single de Jon Secada, hermano. Claro. La letra es lo más simple que hay en el mundo, pero la melodía la puedes tocar en balada, en canción, rock, pop, no sé qué, y nunca se te va a olvidar, que es la ya no puedo. Claro, más. La tenía Gloria cantando el coro ahí. Imposible soportar otro día más sin verte. Y bueno, es el hit más grande que tuvo también. Pero nunca se te va a olvidar esa melodía. La letra puede que sea misia, pobre, poco importante, lo que sea, pero la melodía es una genialidad. Que la melodía te lo vende todo, pues, ¿no? Y es gracioso ese tema que has mencionado, porque Jon hacía coros para Gloria Estefan y en ese tema Gloria está haciendo coros para él, sí. ¿No? Claro que sí. Oye, mira, ahorita tú acabas de sacar esto de las sesiones en vivo. ¿Cómo nace ese concepto? Sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Con artistas en Latinoamérica, no recuerdo haber visto una banda tocando en vivo y arriba en la torre de un edificio de esa manera y con un trabajo visual increíble, ¿no? ¿Cómo nace ese concepto? Eso nace básicamente por la
por la necesidad y la demanda de gente que empezó a pedirme que ya empiece a tocar en vivo, porque ya se habían dado cuenta. Pero toca pues ahí en el Sachún, donde quieras, hermano. O sea, no es que te diga, ¿sabes qué? Queremos que Christian Mayer cante arriba de un edificio. Claro. Sí, empezaron... o sea, luego de que se anuncia el año pasado que va a salir el nuevo álbum, después de mucho tiempo, el Déjà Vu, que has producido tú, lanzamos el primer el tema, que es Déjà Vu, lanzamos el segundo tema, que Me Gustas Como Antes, que empiezan a tener un montón de aceptación, los videos ya empezaron a tener más de 1 millón de reproducciones, y obviamente hay que lanzar un tercer tema. Pero estábamos pensando lanzar ese tercer tema cuando termine el verano de Perú, que es enero, febrero y marzo. Y dijimos, ¿qué hacemos en el interín? ¿Qué hacemos ahí en el medio? Pero además, o sea, ya era... Por ejemplo, sale Déjà Vu y salgo yo manejando el auto, voy, saco mi guitarra y la gente dice Christian Mayer volvió a la música. Segundo video, la gente empieza a decir, y el equipo y todo el mundo dice, ok, pero ¿qué? ¿Vas a cantar? Porque además hay gente que se ha saltado todo ese gap de 20 años desde que salió el último disco, que gente que además... solamente me ha conocido como actor, que no sabían que tenía una carrera musical antes. Entonces, la gente dijo, ok, o la gente del equipo decía, para que no piensen que eres el actor, empieza a tocar con tu banda en los videos, que se vean que realmente eres músico, que has compuesto, que tocas piano, que tocas guitarra. Entonces, el video de Me Gustas Como Antes tiene esta onda ya de que ya estoy montándome, que no es broma, que no es que quise cantar porque me dieron ganas de cantar, sino porque realmente hay toda una vocación detrás y hay una historia detrás. Y luego empieza la gente a decir, ok, ¿cuándo empiezan las giras? ¿Cuándo empiezas a tocar en vivo? ¿Cuándo? Y como teníamos este espacio de meses, dijimos, ¿por qué no hacemos un mini concierto? Que es algo que igual se está usando en el mundo entero para promocionar los nuevos discos, ¿no? O sea, salen los discos de estudio y la versión live session. A veces la hacen en estudio, a veces la hacen en exteriores. Y dijimos, ok, hagamos 4 temas en vivo con la banda básica, porque a veces cuando tenemos los coros y los vientos... Sí, necesitas todo un ensamble más grande. Como 12, sí, ¿no? Claro. Y hagámoslo en Lima, con la banda. Además, siendo peruano, hagámoslo en un lugar donde podamos decir, esto se está haciendo en el Perú y desde el Perú para el mundo. Entonces yo dije, cuando empezaron a decir, bueno, ¿dónde quieres hacerlo, Christian? ¿Te gustaría? Tenemos aquí un estudio, tenemos también la terraza de un restaurante, y tenemos también una terraza de una casa muy linda y un departamento. Y entonces dije, ¿por qué no vamos un poquito más allá? Entonces yo di unas opciones. Entonces, una era... ¿Palacio de Gobierno? No, pero una era en las ruinas de Pachacamac. La otra era en la Huaca Puyana, que en la noche se ve increíble. Se ve increíble. Sí. Y otra fue que yo les dije, busquemos un helipuerto. Entonces el equipo al día siguiente trajeron este helipuerto y cuando fuimos a verlo, como en el día del scouting, y nos paramos ahí a las 5 o 6 de la tarde y vimos que de un lado se veía hasta el Cerro San Cristóbal, para el otro lado se veía hasta la Molina. Es una belleza, y sobre todo en la noche, las luces, cómo se ve todo. Por el otro lado se ve hasta el mar, o sea, se veían las 4 esquinas de todo y dijimos, esto se va a ver increíble cuando se ve además, de tarde y de noche, porque se logra ver en Trátame Suavemente la transición de la tarde hasta la noche. 1000 veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. ¿Qué fue lo más difícil de hacer esta producción, sesiones, en la parte visual, digamos? ¿Qué es lo más difícil de todo eso? Porque, o sea, hay toda una cuestión de logística ahí, sí, ¿no? Lo más difícil, o el reto más difícil, era encontrar un director que capte la esencia del artista, en este caso yo, pero del concepto que yo tengo como artista en vivo. Porque si tú te das cuenta, en sesiones en vivo y en cualquier otro video mío anterior de sencillos, o inclusive videos míos
que encuentras en YouTube de conciertos míos, mi concepto en el escenario es el de banda. Ujú. Yo nunca me he considerado un solista cuando estoy tocando en vivo. Yo no soy un cantante que está adelante y atrás tiene una orquesta de músicos que lo acompaña, no. Siempre estoy tratando de rodearme de mis músicos porque creo que en el escenario somos una banda. Y fue lo primero que yo le dije al director. Le dije, yo quiero que cuando la gente vea esto, no vea las sesiones en vivo de un solista. Yo quiero que tu concepto sea que la banda se llama Christian Mayer. Imagínate que esta banda se llama Christian Mayer como yo, pero somos una banda. Y quiero que se sienta eso, ¿no? Camaradería, que se vea que somos un grupo ensamblados. No quiero estar yo más adelante, quiero estar al mismo nivel que todos. ¿Y cómo se llama el director entonces de esto? Se llama Rodrigo Dulanto. Genial, excelente trabajo, Y es Rodrigo. un chiquillo, es un pata joven, pero que además es músico, tiene su banda de música. Eso ayuda mucho, tiene su banda, Sí, sí, o sea, sí. sabe de esto, ¿no? Eso ayuda muchísimo. Sí. Cuando el director sabe de música o entiende de música, sobre todo como del lado de artista, ayuda muchísimo. Porque yo he visto bastantes videos musicales que son muy amusicales. Así es. ¿no? Una empresa que se llama Omar Got, que son dos chicas, son las productoras y son quienes trabajan con él, ya habían hecho videoclips, ellos de otros artistas, y vi el trabajo de él y me gustó. Y cuando me senté con él y conversamos y le dije, esto es lo que yo quiero transmitir. Yo quiero transmitir, obviamente, que estoy volviendo a la música, que soy parte de una banda, que esto nos apasiona, pero que además queremos hacer las cosas bien. Y trajo una presentación en PowerPoint de la puta madre que ni siquiera la hubiera podido hacer yo para cada una de las canciones. Claro. Y dijimos, tú eres el Esa tipo. es. Esa es. A mí me encanta, sobre todo las transiciones entre canción y canción. Cuando estuve aquí mezclando, eso de ahí fue, wow, increíble. El poder mezclarlo mientras estoy viendo, obviamente, los videos, ¿no? Y estoy viendo todo el video, ya cómo se está enlazando tema tras tema, ¿no? Ayuda muchísimo también tener el video cuando está mezclando, porque tú sabes muy bien de que hay ciertos detalles que tienes que empujar en la mezcla, más de lo que normalmente harías si no tuviera un video dentro del concepto, ¿no? Así es. Así que yo veía ciertas cosas y decía, ok, hay que empujar esto de acá, hay que tapar un poquito esto de acá, Ajá. etcétera, ¿no? Pero genial, compadre, genial. Y bueno, y ahí salieron dos canciones que vienen del disco nuevo, del Déjà Vu. Si tú te das cuenta, me gusta como antes cuando la compuse y empezamos a trabajarla juntos, era más lenta. Claro. Uh-huh. Tú aconsejaste que fuera más acelerada. Efectivamente, la canción ganó muchísimo. Y es una vaina que la hemos vivido juntos en el estudio, porque Claro. es la misma versión que empieza a subir y subir y subir, y que explota y que la banda ya... No solamente eso, sino que en estudio son bastante voces. Claro, y todas estas voces empiezan a sumarse y darnos estas capas y estas texturas que estábamos buscando. Por ejemplo, acá, esta es la melodía normal, ¿no? Y va a venir la primera armonía alta. Y después va a venir una armonía más, que es una línea media. Y la última acá. Genial todo eso. Pero además, Sí. en estudio tenemos dos versiones. Tenemos la versión original y la que hemos cortado para la radio, ¿no? Que igual cada vez sube más y más y más y más y más y más. Claro, lo cual es una muy buena idea que tuviste acerca de hacer eso, porque las que han salido han sido las versiones radiales. Las versiones radiales. Las versiones radiales son las que han salido, sí. A cada una le hemos quitado un minuto. Sí. Curiosamente, Me Gustas Como Antes y Déjà Vu, las dos duran 5 minutos y a cada una le hemos quitado un minuto. Así. Gracias a tu edición, gracias a la mano. Le quitamos una buena cantidad, pero yo creo que la gente va
disfrutar muchísimo cuando escuchen el disco ya final, porque, claro, o sea, esas versiones extendidas son las que van a estar. Wow, sí, o sea, sobre todo los solos de guitarra, ¿no? Se van a poder editar todos los guitarristas, así, claro. los solos completos, ¿no? De James Harra, por ejemplo, sí. ¿no? Que, por cierto, te iba a preguntar acerca de esto, ¿no? Una de las cosas que yo veo del día a día es de que, dependiendo de dónde venga el artista, ¿no? Hay ciertos lugares en el mundo en el cual le tienen miedo, le tienen un pavor al productor musical porque no entienden el concepto del productor musical, ¿no? Entonces muchas veces creen de que el productor musical viene acá y simplemente les cambió las canciones completamente y eso es lo que tienen que hacer. Lamentablemente hay veces que ocurre eso. Entonces muchas veces hay un temor por parte del artista acerca de lo que es el productor musical, ¿no? En tu caso, tú has tenido que trabajar de repente con diferentes productores de disco a disco, ¿no? Lo cual es diferente, por ejemplo, porque trabajar con un productor musical se necesita primero hay que tener un respeto hacia lo que se quiere hacer, ¿no? Como tener, ¿no? Una hoja de ruta, ¿no? y seguirla, ¿no? Tenerla clara desde el comienzo. Pero poco a poco la cosa va creciendo. Entonces tú tienes, por ejemplo, un primer disco. Cuando te llaman para el siguiente disco, es una belleza. ¿Por qué? Porque ya hay una relación no de productor-artista, no de cliente, sino ya de amistad. Entonces se va desarrollando mucho más eso, ¿no? O sea, el primer disco, High and Dry, por ejemplo, de Def Leppard, ellos hablan mucho acerca de cuánto patalearon trabajando con Much en ese disco por su exigencia, ¿no? Pero ya cuando llegan pues al Pyromanía, ya tienen una química increíble. Es el mismo productor. Es el mismo productor. Al punto de que después de que tuvo el accidente, pues no, el baterista, ¿no? Y se demoran para sacar el siguiente disco y lo estaban tratando de hacer ellos, se dan cuenta que lo necesitaban. Y el productor viene y él mismo le dice, yo siento que ustedes me necesitan y yo los necesito a ustedes para poder sacar este producto de ustedes como debe ser, después de toda la tragedia que ha ocurrido, ¿no? Entonces, si se da eso, pues, ¿no? Entonces, en caso tuyo, tú que has visto todo esto, porque ha sido por etapas, ha sido por diferentes etapas de tu vida, ¿no? O sea, pues, estás sacando un disco después de 20 años, ¿no? Estás apareciendo después de 20 años, por ejemplo, con Déjà Vu. Entonces, ¿qué es lo que sientes tú que el artista debe estar buscando en un productor musical? Tiene que entender el concepto que tú tienes en la cabeza y con lo que te sientas cómodo como artista. Pero también tienes que estar abierto a que el productor meta mano y te diga lo mejor, no para ti, pero para tu canción es esto. O sea, tienes que estar abierto a recibirlo, porque es como cuando escribes una canción y te dicen, escribes una canción y dices, la voy a sacar yo. Y de ahí vienen y te dicen, sí, pues, pero ¿sabes quién la quiere cantar? Puta, la quiere cantar, pues, Justin Timberlake. ¿No? Claro. No, pues, pero yo quiero que sea mía, pues. Si la canta él no va a decir que es mía. No, pero weón, va a ser que venda 200 millones de discos de tu canción y tú vas a vender uno. Y te vas a llenar de plata porque él lo ha hecho. Entonces tienes que hacer esa concesión, tienes que ver si es que quieres o no. Y eso me hace recordar mucho a mi propuesta o mi visión de Déjà Vu. Mi visión de Déjà Vu era... te la puedo poner acá porque la encuentro en un segundo. Pero mi visión de Déjà Vu era como el single de Daft Punk, de la canción que canta con Casablancas. ¿Cuál es esa? Esta. Instant Crush. Esa era mi visión cuando compuse Déjà Vu. Como primer riff en el teclado, sí. Esa era mi referencia, como que de la banda y de la guitarra como yo me la imaginaba. Cuando yo te doy paso la canción a ti y vienen los músicos a tocarla y se enchufan y empiezan a tocar esta huevada, ¿no? Entre Greg Bisognet y el hermano y Matt, y empiezan a darle
vi te das cuenta que ese era el camino que Y había no que solamente explorar. eso, sino que acuérdate de que Su ya había grabado los teclados. En esas 2 canciones, Su había grabado los teclados Ya teníamos, antes, ¿sí? ya teníamos el track de teclados antes. Y ellos han tocado sobre eso. Sue. Exactamente. Y la canción creció muchísimo. Claro. Muchísimo, ¿no? Sí. Entonces creo que hay que aceptar que el productor siempre va a buscar lo mejor para tu canción. Exactamente. Y mira, hay veces de que no necesariamente al comienzo uno cree, como artista, de que es lo mejor para su canción, ¿no? Pero ahí es donde yo siempre le digo de que probemos. ¿Qué es lo peor que va a pasar? Que me digas que no o que me digas que sí, ¿no? Pero probemos. Si no lo probamos, al menos estamos diciéndole no a una oportunidad grande que puede ocurrir con el tema, ¿no? Así que hay que siempre probarlo, ¿no? Entonces lo hacemos y si funciona, genial. Y si no funciona, bueno, regresamos al original. O de repente, probando esto acá, nos ha dado como respuesta de que no está funcionando así, pero nos está encaminando hacia un lado por donde no estábamos antes y no es tampoco la propuesta original, sino es otro lado. Entonces nos puede guiar. Como tú has dicho, una de las cosas que es importante como productor, ¿no? Y esto de acá siempre lo he dicho porque esto acá me lo enseñó me acuerdo Marlet, un productor con el que yo trabajaba mucho, me decía que la misión del productor siempre es hacerle sentir al músico que su prioridad es él, el músico. Pero en realidad nuestra prioridad son las canciones, es el disco, ¿entiendes? ¿No? Entonces no puede haber una gran separación entre uno y el otro tampoco, ¿no? Pero siempre hay que buscar lo mejor para ellos. Y precisamente estamos ahí para poder nosotros buscar las opciones, porque como artista siempre hay algo que es la demonitis, ¿no? Que es cuando un artista se enferma del demo, se enamora del demo y de ahí no salen, ¿entiendes? ¿No? Entonces siempre es bueno tener esas opciones de alguien que viene sobre todo con experiencia, ¿no? Y con experiencia que viene en diferentes géneros. Eso ayuda muchísimo porque puedes traer ideas que vienen de otros lados. En el caso tuyo, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estuvimos trabajando vimos muchos ejemplos de diferentes géneros, diferentes artistas para diferentes canciones. Y una de las cosas, no diría más difíciles, pero sí era una meta bastante larga para mí, era encontrar la homogeneidad al disco. Ajá. No solamente sacar, ¿no?, 10 temas y los cuales cada uno suena diferente al otro, sino darle esa homogeneidad a todo el disco para que esto suene a un disco del 2023, que va a salir este año, ¿no?, de Christian Mayer, donde toda la gente diga, este es el disco de Christian Mayer, en lugar de decir, ese sencillo va por este lado, pero este otro sencillo va por este otro lado. No, entonces encontrar esa homogeneidad es una de las cosas bastante difíciles cuando tiene diferentes canciones y cada una tiene como que una idea un poco diferente. Entonces tratar de juntarlos, ¿no? Entonces hay veces que tú dices, si me voy por este lado de acá extremadamente pop, en esta canción que le iría bien, me estoy alejando a los primeros 2 temas que hicimos, que la idea era hacerlo más rock, ¿te acuerdas, no? Entonces, y comenzamos de esa manera y nos empezamos a ir hacia un lado más pop después con los otros temas. Pero yo por la propia naturaleza también, como músico y como artista que he crecido escuchando rock y que siempre he estado más, salvo mi primer disco, que lo compuse todo en piano y que suena, que te das cuenta que es compuesto por un tecladista, mis otros siempre he compuesto pensando en guitarras. En riffs de guitarras, en acompañamientos de guitarras. Eso fue lo que conversamos al comienzo, querías que sea más guitarrero. Que sea más guitarrero. Sí. Y entonces, cuando hablo con el viejo Rodríguez y le digo, quiero grabar, y el viejo me dice, llámalo a Germán, y conversamos, mi objetivo también era grabar con un productor que tenga cancha y recorrido en grabar bandas de guitarras. El hecho de que tú hayas grabado todas estas bandas de rock y de metal, que no necesariamente significa que voy a grabar guitarras con distorsión, sino que finalmente sabes cómo hay que lograr
un sonido americano de guitarra, ya sea con Claro. distorsión, con overdrive, con flanger, con chorus o calatas o qué sé yo, encontrar a alguien que no tenga miedo, porque usualmente cuando dicen, sí, voy a grabar con un productor de rock, todas las canciones terminan sonando igual, porque te dicen, sí, ya, métele full a tu overdrive Sí, o prende claro, Rockman. y las canciones suenan todas igualitas. Así Sí. es. Y entonces yo lo que quería era, por un lado, alguien que sepa encontrar un sonido de guitarra internacional, que es algo que se puede escuchar en todos lados. Fuerza. Y creo que además igual sin ti esto no hubiera sonado igual. Lo que es hoy y lo que es hoy es algo que me representa, es algo que además ha funcionado, es algo que a la gente le ha gustado, es Sí. algo que lo más importante, y eso es algo que hay que decírselo cuando hablas del productor. Lo primero que la gente ha dicho cuando sonó el primer sencillo de Deja Vu y luego cuando sonó Me Gustas Como Antes, es que me dijeron, "Puta, no sé dónde catalogarlo, pero suena a ti. Suena a que han pasado 20 años y no te has traicionado. Suena a que no has cambiado de género. Suena a una canción de Christian Mayer como sonaría el día de hoy". Y eso es básicamente a la mano del productor, que el productor también escucha la discografía del artista, sabe para dónde va y dice, ok, vamos a mantener su esencia, vamos Así a es. mantener el alma para que no se... Porque sería muy fácil sacar Tráete canciones de aquí, de allá, Sí, fulano. Tráeme y canciones, tráeme decir, esto. a ver qué tráeme- cosa es lo que está sonando en la Claro, radio y poner la simplemente voz ponemos tu encima. foto y listo. No, Ya, no, así no es. Pero entonces, el hecho de que la gente me diga a mí, esto suena a ti, puta, para mí ya es misión cumplida. Genial. Y por otro lado, por eso empecé cuando empiezo a componer otra vez, empiezo a bajarme plugins y todo, y me bajo el Contact 9 Claro. y empiezo a componer en Contact con los plugins de guitarras eléctricas que los utilicé como base para los demos que yo grabé y que te pasé después, Sí, ¿no? claro. Ahora, ¿sabes cuál es la clave de lo que acabas de hablar? Está en las texturas. Y esto es algo importante. Las canciones tienen diferentes sonidos, tienen diferentes partes de guitarra. Cada uno tiene un sonido, tiene una particularidad, tiene una idiosincrasia, cada una de esas canciones. Pero globalmente encajan en lo que es este nuevo disco. La textura es lo que hace de que cada una de esas canciones, siendo diferentes, suenen dentro del mismo disco todavía. Las partes, el organizar las partes, la claridad sobre todo, eso es algo que hay que tener muy en cuenta, porque no es cuestión de empezar a grabar 20 guitarras y 30 guitarras. Sí, no necesariamente más es mejor. Así es. ¿Okay? Entonces es escoger qué es lo que está haciendo. ¿Por qué esta guitarra está sonando de esta manera? Porque el piano está haciendo esto. Y no voy a hacer que la guitarra toque exactamente lo mismo que está haciendo el piano. Tiene que ser otra cosa diferente, ¿entiendes? Entonces, esas texturas es lo que hace de que los temas agarren gordura, peso, pero al mismo tiempo claridad. Por ejemplo, en esta canción tenemos... Este es el motif. ¿No? Que está haciendo la línea melódica del coro y está tocando contra estas guitarras que son... No están tocando lo mismo, están haciendo un ostinato. Y claro, esos no son los únicos instrumentos que están tocando en ese momento. En el precoro, por ejemplo, tenemos cosas diferentes entre un precoro y el otro. Y acá hay una guitarra. Todos estos instrumentos son diferentes. Es el primer coro. El segundo coro... Y aquí viene la parte...
En la segunda estrofa tenemos esto. Lleva heridas, cicatrices. Mucho más movilidad. Y esos ojos son las espadas que vencieron a un dragón. Y eso es algo que me gustó mucho de trabajar pues, con estos músicos que ya los tenías en su mayoría en mente, ¿no? Como Greg, como Matt, como James, ¿no? Greg y James habían grabado conmigo antes, Claro. 6 años antes. Cuando hice verdad. James Harr había grabado contigo y en la guitarra. Y Greg Bisonet, Matt, sí. claro. Matt lo trajimos cuando estuve conversando porque estábamos buscando bajista. Iba a traer a Paul Bushnell, ¿no? Que precisamente estaba tocando con Faith Hill en esas épocas y no podía. Se le cruzaba con sus fechas de giras en las que él estaba, ¿no? Y le pregunto pues precisamente a Greg, y Greg me dice, mi hermano, con él vengo tocando hace tanto tiempo, y bueno, Matt es que viene y es un tremendo trabajo, ¿no? Y bueno, me dio gusto de que pudieras aceptar tener ahí a Sue en los teclados, ¿no? Porque Sue es el tecladista con el que yo siempre trabajaba acá, y habiendo sido el director musical de Macy Gray, él traía toda esta experiencia de trabajar con todos esos teclados analógicos, ¿no? Los B3, los Hammond, los Mellotrons, absolutamente todos los Moogs. Entonces, eso es algo que yo quería que trajera él al sonido de Christian Mayer para el 2023, ¿no? Entonces, fue bastante interesante. Ahora, en los otros temas, que es el resto del disco, bueno, tenemos a Tiki Pasillas, ¿no? Que tiene otro swing. Tiene un swing, él tiene este Latin jazz, ¿no? Bien marcado dentro de él, ¿no? Y sus percusiones también. Los redobles de Tiki son extraordinarios. Sí. Por eso mismo que tiene el... Pero es curioso, es más gracioso que la banda de las otras canciones, que son Greg en la batería, su hermano Matt en el bajo y James en guitarra, nos contaban ellos en el estudio que es en la serie Friends. Ellos eran la banda. Ellos son la banda, no la de la presentación, no la del tema, sino entre escena y escena. Claro, entre escena y escena, cuando toca una banda instrumental, son ellos que durante 10 años iban tocando esa banda y además tocaban lo que se les ocurría. Exactamente. Son ellos. Sí, Pero bueno, James, que ha tocado con mucha gente, James ha tocado en Live Aid en el año 85 en Filadelfia con Madonna. Sí, así es. Greg, bueno, es el baterista de Lee Roth en esa época. Y ahorita con Ringo Starr. Y con Ringo Starr. Pero ahí hay algo que es muy importante, que mucha gente no entiende. Muchos músicos, sobre todo jóvenes, piensan de que para que tú tengas éxito tocando metal, tienes que trabajar con puros músicos y productores de metal. Si quieres hacer pop, tienes que ser solamente músico de pop o productor de pop. No, es precisamente la experiencia de poder trabajar en diferentes campos que te ayudan y te dan un espectro mucho más grande, ¿no? O sea, Greg tocando desde Ringo Starr hasta David Lee Roth, ¿no? Matt, ¿te acuerdas que él llegó y de frente me estaba contando que él había tocado bajo pues, con Satriani y había tocado con Yngwie Malmsteen, ¿no? Y después está tocando en Friends, ¿no? Y James Harrow tocando con Madonna, ¿no? Entonces, eso es lo que ayuda. Eso es lo que ayuda. El tener músicos que entienden música, entienden todos los géneros y entienden musicalidad. Entienden, esta canción necesita esto. No necesita mi ego. Así es. Eso, no necesita mi ego, ¿entiendes? No, lo que necesita esta canción es mi performance y hacerlo mejor para la canción. Y eso es bastante importante, sobre todo, ¿no? Para artistas que no están acostumbrados a trabajar con músicos de sesión, ¿no? Entonces, genial. Bueno, caballero, mira, la última pregunta. ¿A dónde va Christian Mayer a mediano plazo y a largo plazo? ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando de Christian Mayer? Mira, ahora estamos retomando la promoción del álbum, porque parece que va a ser un dúo, vamos a hacer una versión de dúo también. Y luego empiezan ya las presentaciones en vivo. Ya, o sea, vamos a hacer un dúo, pero tú con otra persona cantando, no conmigo. No contigo, no, tú lo vas a mezclar. Y luego empiezan ya las giras. Obviamente vamos a empezar en el Perú,
vamos a empezar en Lima y luego iremos a provincia y luego la idea es que empecemos a tocar un poco también en Latinoamérica y en la región, pero lo que viene es eso, seguir haciendo música, seguir haciendo discos, es algo que yo he querido hacer toda la vida. Yo paré de hacer música por buscar mejores oportunidades como actor, sin pensar que mi carrera de actor iba a terminar siendo lo que es. Hoy que, de alguna manera, ya en la actuación, sé que tengo un lugar en el mercado, puedo darme el lujo de parar y darle más importancia a algo que siempre ha estado en mí, algo que siempre me ha gustado y que hoy, además, con esta nueva inspiración que he tenido a raíz de este nuevo álbum, pues empieza a desarrollar una nueva gira y presentaciones y todo, que es lo que más quiero. Perfecto, compadre. Bueno, un gustazo haberte tenido acá, conversando desde Las Perillas, hermanito lindo. Gracias, muchas gracias. Mucha suerte con todo, de verdad. Gracias, okay, genial. Me da mucho gusto verte avanzando con la música, porque como tú lo has dicho, lo dejaste un buen rato, pero lo estás retomando con bastante fuerza. Muchas gracias. Lo veo la próxima semana, aquí desde Las Perillas, donde estaremos hablando con Bad Bunny, preguntándole acerca de por qué canta hueva y media.